Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Estaba meditando en algo que me sucedió el otro día, y es que llegué a mi casa tarde en la noche y mi esposa estaba llorando. Y estaba llorando con mucha pena por una noticia que había visto en la televisión. Ella comenzó a contármela y la verdad me dio mucha pena sobre un hombre que había sufrido mucho junto a su hija. No quiero entrar en la noticia, pero estaba llorando por una noticia. Entonces, bueno, ella me conmovió mucho con el relato de la historia, y también se me aguaron un poco los ojos. La abracé, la consolé y bueno, quedó eso ahí. Hasta que al otro día yo le comencé a contar la experiencia a un amigo mío y le pregunté si había visto la noticia. Le dije lo triste que estaba mi esposa. Y cuando le comencé a contar la historia, ese amigo me miró a los ojos, me dijo: Esteban, ¿vieron la noticia entera? Y yo le digo: no, yo ni siquiera vi la noticia, yo solamente estoy contando lo que mi esposa me contó. Entonces él me dijo: pero ¿la Eli vio la noticia completa? Y yo le digo: la verdad, no tengo idea. Solo me contó esta parte. Entonces él me miró a los ojos y me dijo: no tiene que haber visto la noticia completa, tiene que haber visto la primera información, que es obviamente lo que dan en las noticias cuando están como el avance, ¿no? Y me dice: porque la información completa es esta. Y comienza a darme la historia de que, claro, el hombre había sufrido mucho, había muerto, digamos, lo habían asesinado, pero porque era un ajuste de cuenta y era un hombre tremendamente malo, involucrado en muchos delitos. Entonces ya la historia no parecía tan, tan injusta, por así decirlo. No sé, creo que me entienden, ¿no? Y me quedé meditando en lo importante que es esto de tener toda la información. Esto de tener la información completa, como diría yo. A todos nos ha pasado que nos cuentan una historia a la mitad, o que una víctima de algo te va y te cuenta una historia sobre otro amigo y te la cuenta, como decimos nosotros, a su pinta, ¿no? A todos nos ha pasado. Y cuando vas donde la otra persona te dice: eso nunca fue así, la historia completa fue de esta manera. Y te cuenta la historia y ahí todo parece cobrar sentido. Pasa mucho con los niños. Yo tengo 4 hijos, 2 grandes, mayores de edad, y 2 pequeñitos. El que se escucha por ahí es Bernabé. Y por lo general los niños cuentan la historia cuando van a acusar, cuentan la parte que a ellos les conviene, ¿entienden? No la historia completa. Cuando tú vas donde el otro niño te cuenta la parte que a él le conviene. Y tú, como buen papá, tienes que hilar la historia entre las dos versiones. Porque ambos quieren contar lo que a ellos les conviene. Meditaba en esto y en lo fácil que es siempre tergiversar las cosas cuando no tenemos toda la información. La Biblia, en el libro de Oseas, es clara y habla un poco de esto. Dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿cómo podríamos aplicar ese versículo hoy día? ¿Cómo podría el pueblo de Dios perecer por falta de conocimiento si hoy día realmente vivimos en la era de la información, donde todo el conocimiento está literalmente a un clic? Todos nosotros tenemos acceso a páginas donde podemos aprender muchísimo. El problema es que usamos obviamente esa tecnología para no aprender, sino para lo que nos gusta hacer. Y en vez de conocer y en vez de tener las historias completas o la información completa, siempre nos quedamos con la parte que a nosotros nos gusta. En la iglesia hoy día pasa mucho. Meditaba sobre esto. Conozco un par de personas, bastantes, que han sido muy decepcionados por la iglesia. Y constantemente escucho esto de la desilusión, lo pasaron mal en la iglesia, pero una en particular, estoy acostumbrado a esa conversación, pero una en particular me llamó mucho la atención.
Porque ellos decían, estuvimos años en la iglesia, donde nos profetizaron bendiciones, nos profetizaron que no iría bien, nos profetizaron que llegaríamos muy lejos, que Dios nos abriría puertas, que si decretábamos, que si declarábamos, que si teníamos la mirada en verdad en la iglesia, etcétera, etcétera, y cosas que nunca llegaron. Cosas que nunca llegaron. Y al escuchar esas historias, o al escuchar a estas personas en particular, entendía, es porque no les dieron la información completa. Es cierto que Dios quiere bendecirnos, y es cierto que Dios quiere darnos cosas, pero en las iglesias hoy día se está hablando de un evangelio que es incompleto, una información incompleta, porque les queremos decir a las personas que Dios los quiere bendecir, cuando es cierto, pero no les estamos diciendo que para eso tienen que arrepentirse y hacer una vida nueva. Sería mentira decir que la Biblia no nos promete y no nos profetiza bendiciones, porque si vemos, por ejemplo, Deuteronomio 28 nos habla de las consecuencias, o digámoslo así, las bendiciones de la obediencia. Dios quiere bendecirnos, y en el Nuevo Testamento igual nos habla de eso. Dios es un Padre de bienestar, pero no es el centro de la Biblia y no es el foco principal de la Biblia. Hemos puesto la mirada en lo que no es, y eso es simplemente porque nos falta información, y porque como nosotros como pastores, como ministros, como iglesias, estamos entregando la información incompleta, y la información incompleta lleva a los resultados incompletos o los resultados incorrectos, no a los resultados que Dios quiere entregarnos. ¿Lo comprenden? Louis Pasteur, ya debes saber quién es Louis Pasteur, es el padre, obviamente como su nombre lo indica, de la pasteurización, un hombre que hizo muchos descubrimientos de nivel científico, bioquímico, me parece, por ahí a finales de 1800, dijo una frase que es súper interesante. Él dijo, un poquito de ciencia nos va a alejar de Dios, pero mucha ciencia nos acercará a Dios. Y eso es lo que sucede. Las personas conocen un poquitito de la palabra, o algunas cosas de la palabra, y simplemente se alejan porque no se cumplieron sus expectativas, como ya lo decía. Pero también hay otro resto de personas que han tenido la información incompleta o incorrecta. La información incorrecta es que Dios no quiere que simplemente pongamos nuestra mirada en las bendiciones o en lo que Él nos quiere dar, sino que la información completa es esta, y es maravillosa. Jesucristo vino, enviado por su Padre, dejó los cielos, dejó toda su belleza, toda su hermosura, todo su trono precioso, perfecto, inmáculo, santo, por venir a nacer de una virgen, para hacerse similar a nosotros. En su caminar fue santo, limpio, sin mancha, sin pecado, para un día morir, ser entregado él mismo, su propio cuerpo, a una forma de muerte horrible, en una cruz humillante, triste, muy penosa, por amor y en sacrificio por todas nuestras faltas, por todas nuestras insuficiencias, por todo nuestro pecado. Muere en una cruz, muere, y resucita al tercer día, teniendo y trayendo con él esta victoria que hoy día como cristianos podemos gozar, disfrutar. Y a raíz de esa victoria, nosotros quienes creemos, quienes hemos creído, somos merecedores en la victoria de Cristo de sus bondades. Jamás nunca en las nuestras, jamás nunca en que Dios creyó en ti, jamás nunca en que Dios puso sus ojos en ti porque te vio algo especial, jamás nunca ni en ti ni en mí, sino en Jesucristo. Esa es la información completa. Esa es la información completa. En que nuestra mirada no debe estar puesta en las bendiciones o en lo que Dios nos va a dar, o en un puesto en la iglesia o en un puesto en la sociedad, etcétera, etcétera. La información correcta y la información completa es que Dios quiere acercarse a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, y
Y lo más hermoso es que ya lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Entregó a su propio hijo. De modo que el sacrificio ya está hecho. Pero no para que seamos llenos de bendiciones, no para que vivamos una vida plena en esta tierra, ni para que heredemos las naciones y bla, bla, y toda esa basura que hoy día los pastores han inventado para vender sus iglesias, para llenar sus iglesias a costa de gente que tiene la información incompleta. La información completa está acá. Queridos amigos, hermanos, la información completa está en la Escritura. Y mientras más tiempo pasemos aquí, en ella, más tiempo pasemos meditando en ella, leyéndola, instruyéndonos en ella, escarbando en ella, más conoceremos el carácter de Dios. Recuerda, un poquitito de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos llevará directo a estar de rodillas ante Él. Un poquitito de Biblia, lo más probable es que te aleje, porque la gente dice, no puedo entender esto, no puedo entender lo otro. La gente dice, yo he leído la Biblia. Mentira, no has leído nada. Cuando leas, cuando te sumerjas, cuando conozcas, cuando el mismísimo Espíritu Santo de Dios te revele las Escrituras, caerás de rodillas delante de Él. Te dejo un abrazo, un cariñoso y afectuoso abrazo. Sigamos conociendo al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Jesucristo, que ya pagó el precio por ti, por mí, por toda la humanidad, con el único fin de que nos acerquemos de una vez por todas, de una vez y para siempre. Un abrazo, que esté muy bien, chao.